ustedes de vuelta por la 87.9 FM Radio Aranduca, transmitiendo desde la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, aquí en el campus de San Lorenzo. Estamos en desdeparaguay.com y también podés encontrarnos en nuestro Facebook oficial. Estoy acompañada del profesor José Gómez. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y estamos a propósito de los 25 años del observatorio aquí en la Facultad Politécnica. Él nos va a explicar un poquito la historia, cómo se inicia, todo eso, ¿verdad? Y, profe, si me recordás de vuelta, porque sé que hiciste un doctorado también, o sea, más una maestría, tenés una maestría y un doctorado, pero no estoy recordando en qué. Sí, buen día, Lili. Gracias por la invitación y por permitirme estar acá. Yo soy José Gómez, estoy como encargado del Observatorio Astronómico desde 2016. Tengo el grado en Ciencias Físicas de FACEN, posteriormente un posgrado en Astronomía y Astrofísica de la maestría y recientemente un doctorado en Energías Renovables en una universidad mexicana. Muy bien. ¿Hace cuánto que está como encargado, profe? Desde el 2016. Desde 2016 como encargado entonces en el observatorio aquí en la Facultad Politécnica. Este observatorio de astronomía no tiene que ver con la carrera de meteorología, ¿verdad? Es una situación aparte, dependen de la dirección de investigación, ¿verdad? Dirección de investigación, sí. Una particularidad que tenemos de que el observatorio no está relacionado a priori con ninguna carrera, aunque sí lo podría estar si es que de repente se plantea, por ejemplo, la actividad solar guarda relación con cuestiones de las ciencias atmosféricas, entonces podría tener cierto grado de relación una vez que se plantee de esa forma. ¿Podría ser como una especie de materia dentro de la carrera de meteorología o no tiene que ver más con la física? En el tema hay asignaturas que tienen en cuenta la posición de los astros y para ello sí se podría relacionar, por ejemplo. Y el tema de la actividad solar también puede afectar en lo que es el clima en el largo plazo, y eso se puede pronosticar conociendo la actividad del sol, cosa que nosotros hacemos allí en el observatorio. ¿Ustedes hacen investigación en el observatorio? Sí, es una de las particularidades del observatorio astronómico que no solamente nos encargamos de observar el cielo telescópicamente, sino que desde sus inicios el observatorio astronómico se ha caracterizado por investigar y por publicar en revistas prestigiosas a nivel nacional y a nivel internacional, siendo pioneros en el país en ese ámbito. Vamos a después hablar un poquito más sobre las líneas de investigación que están realizando, ¿verdad? Alguna investigación que podamos entender los que no sabemos absolutamente nada, los que estamos cero en el tema de la observación de los cielos, ¿verdad? A excepción de que miramos de vez en cuando, ¿verdad? Si va a llover, no va a llover, pero poco entendemos, porque queremos mostrarles un material que nos trajo el profesor para hablarnos un poquito de los inicios, contarnos un poquito de los inicios del observatorio aquí en Politécnica. Walter, ¿podemos tener eso? ¿Podemos ver un poco quién es este señor? Ahí tenemos una imagen del profesor Alexis Troche, que fue el gestor para que el observatorio astronómico se construyera aquí en la Politécnica. Él fue un físico, un destacado docente, y fue también uno de los primeros que tuvo un posgrado de maestría en Estados Unidos, ya en la década de los 80, y vino a impulsar, digamos, lo que es la astronomía en el país a nivel profesional. Muy bien, ahí lo que vemos son las primeras paladas para la construcción, ¿verdad? Él estaba también parado detrás de una pared que se estaba construyendo y es ahí donde se está
iniciando entonces el Observatorio Astronómico. Él es físico, me decías, profe, ¿verdad? Él es físico. Físico, luego egresado de FACEN. De FACEN, después era un destacado docente de FACEN, de la Politécnica, también del Instituto Superior de Educación. En ese tiempo era muy bien recordado el profesor Alexis. Y luego fue a especializarse en Estados Unidos, en la Universidad de Buffalo. Y bueno, su principal aporte fue gestionar con las autoridades de la Unión Astronómica Internacional la construcción de un centro de astronomía para el país, que él veía que había una carencia en ese sentido que no teníamos. Y él gestionó con un señor que era de la Comisión 46 de Educación de la Unión Astronómica Internacional, que después fue presidente de la Unión Astronómica Internacional, John Percy, y ahí más o menos se fue naciendo esa idea de tener un centro astronómico para el país. Sabemos que el presupuesto siempre es ajustado, ¿verdad?, para la Universidad Nacional de Asunción, y bueno, para poder construir este tipo de cosas siempre hacemos algún tipo de convenio. ¿Quién estuvo ayudando en la construcción del Observatorio Astronómico? Muy buena pregunta. Justamente voy a hacer un poquito de historia. Hubo un eclipse el 3 de noviembre de 1994, un eclipse total de sol. Y vinieron japoneses, astrónomos, y se dieron cuenta que no había un centro astronómico especializado en el país. Y ahí se empezaron a conversar con esta gente y nació justamente la idea de, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la JICA, poder tener lo que es un observatorio profesional. Claro, no solamente es la construcción del edificio, ¿verdad?, que puede albergar, vemos que ahí vemos un aparato enorme, ¿verdad? Justamente es el telescopio principal. El telescopio principal. Sí. Okay. Vale la pena mencionar que la Facultad Politécnica estuvo a cargo de la construcción del edificio, pero los equipos, la instalación de los equipamientos corrió por parte de los japoneses, de la JICA. Sí, es lo que iba a decir, seguro que esos tienen un costo muy, muy alto. En su momento, esto tuvo un costo del orden de los $400,000. Sí. Poder equiparlo. Sí. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién ahí le vemos a Herzog, que también es una alta autoridad de la Unión Astronómica Internacional, es de Nueva Zelanda, y Lobato, que es un astrónomo argentino, que estuvieron también. Ellos vinieron para que nosotros hagamos un curso de astronomía para docentes. Ellos vinieron a proponer eso allá por el 2010. Y ya para el 2011, y desde el 2011 es que venimos llevando a cabo ese curso para docentes, y hemos llevado ese curso a varios lugares del país. ¿En qué ayuda? Va a parecer una pregunta un poco tonta, ¿verdad? Pero ¿en qué nos ayuda a tener estos conocimientos astronómicos, profesor? Buena pregunta. Tradicionalmente, gracias a la astronomía, se desarrolló lo que era el calendario, por ejemplo. O sea que cosa que es fundamental para el comercio, para la vida misma, es el tema del calendario, la hora, y todo eso se desarrolló gracias a la astronomía. En su momento también la navegación, por ejemplo, que el comercio mundial, ya por el siglo XVI, XVII, utilizaban las estrellas para orientarse. Entonces el conocimiento astronómico era muy importante, permitía todo eso, y hoy en día la astronomía, el conocimiento de la astronomía, la astrofísica, permite la exploración espacial, por ejemplo, que los descubrimientos que uno puede llegar a hacer ahí en esos lugares o en ese ámbito puede repercutir en la vida de toda la humanidad, ¿verdad?, en el progreso tecnológico y científico. Walter, ¿puedes pasarnos otra vez la placa donde se veían esos numeritos o dibujitos en blanco y negro que
no podemos entender, el profesor nos va a explicar qué es eso. Sí, justamente ahí se nota cómo, por ejemplo, la actividad del Sol, que se mide por un número, por un índice, ven que en 2007 es más elevado, Sí. y allá por 2009 va bajando, hay un Sí, declive. Es el comportamiento del Sol. El Sol no es uniforme, no es, sino que tiene su actividad y es cambiante, y eso es importante, por ejemplo, para las misiones espaciales. Cuando se va a planear una misión espacial, debe de cuidarse de que la actividad solar esté en su mínimo o cerca del Ajá. mínimo, por ejemplo. Para no acercarse mucho, Sí. ¿verdad? Y esta lámina es uno de los primeros, el primer registro de este tipo a nivel país. Cuando hablamos de actividad del Sol, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que significa cuando decimos la actividad del Sol? ¿Está más caliente, menos caliente? ¿Hay fuegos que salen? ¿Qué significa Correcto. eso? El Sol es algo realmente gigantesco, enorme, 1.400.000 kilómetros de diámetro, y cuando tiene mucha actividad se caracteriza por lo que son las manchas solares, que son estructuras de varias veces el tamaño de la Tierra incluso, que es una señal del campo magnético. O sea, se vuelve más intenso el campo magnético, y eso se relaciona también con las llamaradas solares que pueden afectar aquí en la Tierra las telecomunicaciones, los sistemas de transmisión de potencia, por ejemplo, de los transformadores y demás. Entonces, el Sol cuando está activo está con más emisiones, emite más energía, digamos. ¿Y eso significa más calor? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Sino más magnetismo. No. Sí, más una cuestión de emisión de partículas energéticas, Sí. que pueden dañar, por ejemplo, las telecomunicaciones o la transmisión de potencia, ¿sí? La actividad del Sol a largo plazo sí puede afectar el clima. Ahí el famoso conocido el mínimo de Maunder allá por 1600, donde en coincidencia con el mínimo de actividad solar hubo un descenso prolongado de la temperatura. Sí, Entonces, la actividad solar se refiere a cuánto emite llamaradas, cuál es el tema del magnetismo, ¿verdad? Más fuerte, menos fuerte. Esa exacto. sería la actividad del Sol. Y ahí está justamente una mancha solar, Ya. que ahí de repente no tiene ahí vemos una parte oscura que es la umbra, Sí. y luego una parte grisácea que es Sí, la penumbra. sí. Esta es una mancha pequeña. Sí. Sin embargo, esa mancha es más grande que la Tierra, por ejemplo. Sí. 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 Sí, es que Sí. cuando vemos, digamos, alguna fotografía o no sé, o dibujo, algo por el estilo del universo, digamos, y cómo es el planeta, yo suelo decir, es un poco ordinario, ¿verdad? Pero es como que algo, Pequeñito. la mosca dejó algo, ¿verdad? Pero es tan chiquito en medio de todo eso, ¿verdad? Así que, bueno, ya nos imaginamos lo que significa, ¿verdad? Estar la Tierra con relación al Sol, ¿verdad? Podemos imaginarnos así cuando lo vemos. Nos pueden decir números, pero con los números no nos podemos imaginar mucho, pero cuando vemos que una Sí. manchita es muchas veces más grande que la tierra, bueno, sabemos que somos tan pequeñitos, ¿verdad? Nos quedamos como, wow. Sí. Y algunos que creen que su ego es más grande que toda Sí, la tierra, sí. ¿verdad? Después veíamos, Walter, podemos ver otra vez la visita de los chicos, de los jóvenes. ¿Qué actividad es eso, profesor? Es lo que hacen en el observatorio. En todos estos 25 años hemos recibido a jóvenes de todas las edades. Es una foto muy particular porque son trillizos. Tuve la experiencia de conocer unos trillizos. Y hemos recibido jóvenes, niños, adultos. Aquí las fotos son preferentemente de jóvenes, pero hemos recibido de todas las edades, de todo el país, incluso del Chaco. Y es la principal actividad que hacemos finalmente, es mostrarle a la gente el cielo, ¿verdad? Y lo que llama la atención también es que los colegios, parece, las escuelas organizan estas visitas y tienen que venir de noche, ¿verdad? Las escuelas son de día, pero y sin embargo están acudiendo, ¿verdad? Hay Sí, un sí. interés grande Sí. de parte de Generalmente los chicos, de los tenemos- profesores.
muy buena receptividad de la gente. Ahí se ve, por ejemplo, sí, un montón de gente. en realidad tengo que limitar, cuando habilitamos el enlace, generalmente limitamos la cantidad de personas porque hay una alta demanda. Sí, esta es solamente una anécdota personal, ¿verdad? Tengo una hija, estudiante aquí de la UNA, que cada vez que quiere venir se pierde porque ya viene tarde, digamos, porque se anota tarde, ¿verdad? O trata de anotar si no se puede anotar. Y me dice, ¿por qué lo que no me avisas? Porque yo me olvido. Sí. Pero voy a estar un poco más atenta, profe, para anotarle a ella temprano, porque hace rato que tiene interés en visitar el observatorio. Vamos a venir juntas entonces al observatorio. Veamos un poco, y ese grupo atrás era el grupo de docentes. Nosotros hemos organizado cursos de docentes reconocidos por la Unión Astronómica Internacional, y en 2016 hemos ganado el premio a nivel mundial como mejor curso. NACE se llama la red internacional para la enseñanza de la astronomía, y hemos ganado ese premio en 2016 justamente como mejor curso para docentes. De nivel inicial, de nivel, no, nivel medio. Para todo, es digamos un curso muy versátil, muy amplio, e incluso sirve para los primeros años de la universidad. Sí. O sea, puede ser docentes del colegio, de la escuela o de la universidad. Sí, correcto. Es abierto para todo tipo de docentes, digamos. Correcto. Que tenga interés en tener un panorama mucho más amplio. ¿Qué es eso que vemos ahí? ¿Es una escultura? Es un reloj solar, sí. Un reloj solar vertical. Sí. Y le hemos agregado ahí una escultura hecha por un artista acá cupeño, Sergio García, que más que nada representa la constelación de Draco. Es un ornamento que hemos puesto ahí para complementar lo que es el reloj solar. Ese es otro reloj solar que hemos hecho ahí. Ese es analemático. Uno se para en esa franja vertical ahí, en blanco, y con la sombra da la hora. Va marcando. Interesante. Y eso podemos hacerlo de día, así que vayan de día. Invitamos a los estudiantes en el campus y ahí tienen una hora libre, ¿verdad? Se van y se paran y pueden saber, ver un poco la hora con esa experiencia, ¿verdad? Muy bien. Veamos un poquito el tema de la investigación, profe. Sabemos que también hacen investigaciones, hablamos un poquito de esto. ¿Cuáles son las líneas o qué están haciendo? ¿Qué es lo que investigan? Si puedes hablarnos de una que podemos entender. Sí. Que podamos entender, ¿verdad? Relacionado a esa gráfica que mostramos, justamente estamos terminando ahora un artículo en relación a lo que es la rotación del Sol. Observando esas manchas que vimos en imágenes, uno puede estudiar cómo rota el Sol, y uno se da cuenta de que en el Ecuador rota más rápido que en otras latitudes. Y con base a nuestras observaciones estamos justamente terminando una investigación de eso para ver cómo fue el comportamiento de la rotación del Sol en el periodo de 2005 a 2011, donde hemos tomado los datos. Entonces, estas rotaciones no son, digamos, como constantes en su, ¿cómo se puede? ¿En su velocidad sería o en qué? Sí, no es una constante. No. El Sol no rota como un cuerpo sólido, que todo tiene la misma velocidad angular, sino que esa velocidad es gas, por decirlo de alguna forma, para que entendamos. Sí. Y rota de manera diferencial. Más rápido es en el Ecuador y más lento en otras latitudes. ¿Y sabemos de qué depende esas diferencias en sus rotaciones? ¿Simplemente porque no es un cuerpo sólido o por alguna otra razón? Tiene que ver justamente con el mecanismo de producción de los campos magnéticos, que todavía no se entiende bien, y de ahí es la investigación, necesidad de la investigación. Sí. Justamente el objetivo es llegar a entender ese mecanismo de generación del campo magnético en el Sol,
relacionado a su vez con las manchas solares. Es eso lo que se busca realmente. De todas formas, aun cuando haya, digamos, que no sea una constante y todo lo demás, en cuanto a números, ¿verdad? Todo es en los cielos, digamos, todo es muy exacto, ¿verdad? En cuanto si tenemos que usar matemáticas, física y compañía, hay como que todo se fue planificando de una manera más, Sí, de una manera matemática, porque había leído en alguna parte que todo era números sí, en el cielo, es ¿verdad? algo sorprendente, ¿verdad? De que generalmente hay muchas, En el universo, digo, sí, sí, mucha armonía, digamos, sí. ¿verdad? En el caso de la, la órbita de los satélites, de los planetas, siempre se está hablando de resonancias, de ciertas coincidencias. Y todo felizmente se puede explicar hasta de manera bastante avanzada con la física conocida, con la física y la matemática conocida. Entonces sí, digamos que podemos hablar como una ciencia exacta cuando tenemos conocimiento de astronomía, no como por ejemplo psicología, ¿verdad? Algo totalmente diferente. Esa no es una ciencia exacta, va variando. No podemos hablar de ciencia exactamente cuando hablamos de psicología, ¿verdad? Pero cuando hablamos de astronomía, podemos decir que es una ciencia exacta. Sí, la astronomía es una de las ciencias más antiguas, junto con las ciencias naturales, que hoy en día sería la biología y la medicina. ¿Sí? Hoy en día todo lo relacionado al cosmos se explica necesariamente con la física conocida. La diferencia, por decirlo en pocas palabras, con la física es que la astronomía astrofísica está orientada al cielo, Sí. pero después los principios son los mismos de los que se descubren aquí en la Tierra. Son los aplicados para entender el universo. El universo. Y muchas cosas se entienden gracias al estudio del universo. Muchas cosas que se entienden acá, digamos, para la Tierra es gracias al estudio del universo. Sí, sí. O sea, se dan como que en ambas direcciones, ¿verdad? Manejamos una base científica acá, lo que hacemos acá en la Tierra para entender un poco el universo, pero lo que entendemos allá nos ayuda para entender otras cosas acá. O sea, estamos conectados, demasiado conectados, ¿verdad? Con todo. Pero cuando hay unas fotografías que no sé cómo hacen, ¿verdad? No quiero ni pensar, sí. ¿Verdad? Del universo y de los planetas y qué sé yo. Y hay un video muy ilustrativo que te dicen, vos estás aquí. Y te muestran que es una manchita muy chiquita, sí. la Tierra y todo el vasto universo que ni siquiera se puede ver en ese video, obviamente, ¿verdad? Todo. Sí. Muchos están hablando, ya no se habla, parece, de universos, sino de multiversos, porque creen que hay varios universos. ¿Es verdad esto? ¿O es una cuestión que uno encuentra en internet y no es tan real, digamos? No, forma parte de lo que es la cosmología, que es más bien a veces es teórico. Sí, porque no se puede comprobar, sí, digamos, sí, físicamente, ir y revisar, ¿verdad? No podemos hacer esos viajes. Muchas veces se hacen modelos matemáticos que se van buscando pruebas. De forma tal a respaldar ese modelo. Esa teoría, digamos. ¿Verdad? Y ese tema del multiverso es también un poquito para que, digamos, los parámetros físicos que, como dijiste, son muy exactos. De repente, al haber muchos universos, sería más fácil justificar que en el nuestro se den todas esas condiciones de la carga del electrón, de que todo sea adecuado para que el universo sea como lo es aquí. Y que se mantenga, digamos, porque si hay tal vez una cuestión para aquellos que no tenemos idea de nada del universo, entendamos, ¿verdad? ¿Cómo nos mantenemos? Estamos, parece, todo en
en el vacío o en el aire, ¿verdad? Bueno, sabemos de la atracción, de la fuerza de gravedad y todo eso, pero de todas maneras es como algo que, ¿cómo es posible que podemos mantenernos tan quietitos cuando todo está dando vueltas, ¿verdad? Sí, Todas esas situaciones que a veces uno trata de racionalizar, pero sin ningún conocimiento físico ni matemático, lo básico, ¿verdad? De matemática, pero nada de física de repente, y tratamos de pensar y ahí nos damos cuenta que todo es tan grande. A mí particularmente, y esto es algo totalmente personal, me cuesta creer que todo sea casualidad, ¿verdad? Tiene que haber algo que no sea tan casual, ¿verdad? En sí, todo esto. hay muchas posturas Sí. científicas y filosóficas que sostienen eso, ¿verdad? Que algunos le llaman inteligencia cósmica, ¿verdad? Que todo está coordinado. Ah, pero ¿de quién es la inteligencia cósmica? El tema. Para las personas de fe Sí, es Dios, es ¿verdad? Dios. Sí. Sí, totalmente, porque es como difícil creer que del caos pueda aparecer un orden tan exacto, ¿verdad? Y manejar ciencias que hoy le llamamos física, matemática, biología, y manejar todo eso, ¿verdad? Todo es demasiado También exacto. la estructura de las células, el Todo tema eso, del el ADN cuerpo. es Si nos metemos en el cuerpo, sorprendente. ahí es sorprendente, sí. En la parte Sí. lo mismo sorprende el tema de los vegetales que sí tienen vida, pero no sabemos si sienten dolor. No hay una estructura nerviosa, entonces no pueden sentir dolor. Pero eh, se hizo un experimento con una planta en una habitación absolutamente vacía, y la plantita estaba como erguida en una plantera y se hablaba eh, frente a ella y después se salía. Y después en un momento dado se hizo usar una tijera para cortarla, y la planta hizo como con sensores, no se podía ver al ojo, ¿verdad? Pero en la computadora se podía ver que ella hizo como me arrugo un poquito, ¿verdad? Como que sintió o entendió el tema clic, clic, el ruido de la tijera, por ejemplo. Entonces, ahí es una cuestión que no saben cómo explicar, ¿verdad? Ese hecho, pero de que las plantas, y nuestras abuelas que dicen, yo sí le hablo y le mimo, crece mejor, ¿verdad? Entonces, no Sí, se sí. explica un poquito así como exactamente cómo hacen las plantas. O lo mismo con el agua, que seguramente habrá oído hablar de un japonés que hizo un experimento con el tema del agua, también la misma Sí. cosa, ¿verdad? La De que estructura iban iban cambiando dependiendo del sí, ambiente. del Sí, sí. ambiente, sí, van cambiando. Y cómo un ambiente malo, digamos, cómo hace su estructura, y como un ambiente bueno, limpio, qué sé yo, la estructura es mucho más linda, por ejemplo, o más estética de repente para nuestros ojos, en microscopio, Sí, ¿verdad? y en el caso de la astronomía lo sorprendente es que la Tierra está ubicada en un lugar adecuado para que la temperatura sea favorable Por ejemplo, sí, para la vida. Sí, Sí. si estuviera más cerca, obviamente el tema de la temperatura, la radiación iba a ser diferente, y más alejadamente tampoco Iba a funcionar. iba a ser muy sí. favorable para la vida. Es como que estamos exactos. Sí, estamos en una franja que se llama zona de habitabilidad circunestelar, que es favorable para la vida. Sí. Y se toma como modelo para estudiar lo que son los exoplanetas, para buscar zonas de habitabilidad. En otro lugar, ¿verdad? Sí. En otra parte, si hay vida en otro lugar. Bueno, todo eso es realmente sorprendente en cuanto, si nos ponemos a hablar, ¿verdad? Vamos a estar horas conversando, ¿verdad? Sobre cómo nos sorprende la naturaleza, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Si nos miramos al cielo, si miramos abajo con los microbios y todo lo demás, es Sí, el equilibrio que hay en todo eso. Y el desequilibrio que creamos nosotros, ¿verdad? El ser También humano, ¿verdad? es preocupante justamente el tema de la deforestación, por ejemplo, que yo creo que es conveniente buscar un equilibrio entre la producción, que ciertamente Claro, se necesita, sí. pero también de paso cuidar el pulmón que tenemos, Sí. que son los árboles. El problema siempre es la ambición, ¿verdad? La ambición del ser humano, de algunos seres humanos, ¿verdad? Que parece que no tiene límites. La ambición y la estupidez son dos cosas que tal vez no tengan límites, ¿verdad?
y a lo mejor eso es lo que crea tantos problemas, y necesitamos tanto de ustedes, los científicos, los investigadores, para siempre ir encontrando soluciones, porque al fin y al cabo eso es lo que hacen, ¿verdad? Investigar para mejorar en todos los ámbitos nuestra calidad de vida, que nosotros mismos la destrozamos, ¿verdad? Nos encargamos de destrozar, después tienen que haber mentes brillantes como las de ustedes para que podamos seguir adelante. Una última pregunta con relación al Sol. ¿Tiene fecha de caducidad el Sol? Sí, dentro de lo que es la evolución estelar, las estrellas nacen de gas y polvo, evolucionan en un periodo de millones de años y según los estudios, el Sol estaría en la mitad aproximadamente de su vida, por lo que tendríamos unos 5.000 millones de años. 5.000 millones. Tiempo. Sí, ya a partir de ahí se iría enfriando, perdiendo su calor, hasta convertirse en lo que es una enana blanca, una estrella de poca luminosidad. Lo que no sabemos es si el plan maestro de esta inteligencia superior, que algunos creemos que es Dios, ¿verdad?, no tiene el plan de crear, mientras esta se está apagando, otro sol, crear otra estrella. No sé cómo se crean las estrellas, pero a lo mejor podremos tener otro sol después. Lo que se está buscando es, por ejemplo, a medida que el Sol vaya cambiando, se va a ir expandiendo en sus capas, y por ejemplo lo que la humanidad puede hacer es mudarse a otro planeta donde haya más alejado, estrella, que podría ser Marte, por ejemplo. Sí. Entonces esa sería una alternativa primera, ¿verdad? Ahora, la energía del Sol es la fusión nuclear, que aquí en la Tierra se está ensayando para hacerlo ya más masivo, digamos, masificar eso. Ya se consiguió, pero se quiere industrializar. Sí. Bueno, pero va a depender de la inteligencia superior todo eso, ¿no? Sí, para nosotros los creyentes es así. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, no sé si quiere agregar algo. ¿Tenemos festejos, celebraciones por estos 25 años? Le quería decir a la comunidad astronómica que estamos poniendo a punto el observatorio ya por los 25 años. Tiene muchas cosas que ir ajustando, lo estamos haciendo, y en la brevedad vamos a estar nuevamente invitando a los aficionados para que compartan con nosotros estos 25 años y se acerquen para observar el Sol, las estrellas y los planetas. Entonces estamos poniendo a punto y Dios mediante estaremos nuevamente compartiendo la información con nosotros, con la comunidad estudiantil. Sí. Sí. Entonces la fecha, los horarios van a estar pasándonos también. Esas celebraciones, digamos, vamos a ir todo el año, todo el mes. ¿Cómo vamos a hacer? Queremos hacer de que sea todo el año. Que todo el año haya algún tipo de actividad. Ahora estamos trabajando con la gente de licenciatura en Ciencia de la Información. La profesora Alicia Jiménez está coordinando ahí los archivos del profesor Alexis, para conocer un poquito más la historia, cómo se gestionó la construcción del observatorio. Ese es uno de los proyectos que tenemos, y el otro es presentar un nuevo estudio sobre la rotación del Sol, que queremos terminarlo ya para el aniversario. El aniversario, la fecha el 6 de junio. 6 de junio. Sí. 6 de junio, entonces es la fecha exacta del aniversario del Observatorio Astronómico aquí en la Facultad Politécnica. Conversábamos entonces, y lo queremos de vuelta, profesor. Vamos a estar. Gracias, Lili, por la invitación, y muy contento de estar aquí. Buscando de vuelta, que ahora va a tener la agenda bastante cargada, pero de todas maneras en cualquier espacio, tómelo como si fuera un recreo, venir un ratito, un break, ¿verdad? Venir un ratito con nosotros aquí en El Especialista y seguir conversando un poco sobre un tema apasionante, que es el tema de la astronomía, el cielo. No la astrología, gente, es astronomía, ¿verdad? Sí. Y todo cómo funciona y cómo influye en la Tierra todo eso, ¿verdad? Porque tendríamos que hablar de la Luna también, ¿eh? La Luna es muy importante por el tema del equilibrio de la rotación del Sol.
influyen las mareas y mucha gente aprovecha el tema de las mareas. Hay tecnología para generar electricidad de eso, es la energía mareomotriz. Eso ya funciona en Francia hace unas décadas, entonces la luna sí es muy importante. Así que tenemos muchos temas que podemos ir desarrollando, ¿verdad?, a lo largo del año, de este año, como parte de la celebración de los 25 años. ¿Qué le parece? Mira, ya lo estoy comprometiendo al aire. Me encanta y estoy contento realmente de compartir contigo, Lili. Es un programa que llega a muchos protagonistas de la comunidad educativa y eso me gusta mucho. Muy bien, ya lo comprometimos al aire, gente, así que lo vamos a tener más tiempo, más veces entonces aquí en El Especialista. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Nos podéis seguir a través de Facebook, Radio Aranduca, y también escucharnos desde paraguay.com. Estuvimos con el apoyo que no podemos sin él, ¿verdad?, sin Walter Mireles, así que nos vamos, nos encontraremos nuevamente con más especialistas para compartir contigo. Soy Lili Unset y fue un placer compartir. Chao, chao.